Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Realmente no sé qué pasó, hubo como un inconveniente en términos de la herramienta, eh, y creo que por eso pues como que no pudieron asistir, no sé qué pasó. Sin embargo, muchachos, no vamos a perder pues la oportunidad y pues acá les voy a, digamos, a plantear el tema pues que vamos a tratar hoy, ¿cierto? Mm, bueno, chicos, no, realmente el tema pues sobre el cual les quiero hablar hoy son los riesgos psicosociales, ¿cierto? Uno de los temas como fundamentales que debemos tratar. ¿Qué me dicen que son esos riesgos psicosociales? Digamos acá como podemos ver en las imágenes, ¿cierto? Y serán por allá entonces esas causas que me generen riesgos en términos de mi trabajo. Entonces, por acá me dicen, ¿cuáles serán esos factores? Son condiciones que influyen en la salud de los trabajadores y que afectan su rendimiento laboral, ¿cierto? Como veíamos ahorita en las imágenes, que probablemente podrá ser, digamos, elementos o causantes, digamos, que afecten dicho rendimiento. Entonces, el lugar del trabajo, mmm, cuáles son las condiciones, eh, cuál es el ambiente, ¿cierto?, laboral que tenemos, digamos, en nuestros trabajos. Por allá también veíamos algunos que eran, digamos, cuando son trabajos bajo mucho riesgo, ¿cierto? Entonces eso también que podría incidir o influir eh, en los trabajos como tal, en la situación que tenemos como empleados. ¿Qué me dicen también? Aquellas características de la organización del trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicofisiológicos, ¿cierto? Entonces miren que va, así como habíamos hablado ahorita, desde los dos contextos, ¿cierto? Entonces, tanto de lo físico como las condiciones en términos de mi cargo, de mi puesto de trabajo, de mi silla. Por allá tenemos cómo tenemos nuestros computadores y qué tanto nos afectan nuestro aspecto visual, por ejemplo, ¿cierto? Cuando son trabajos bajo riesgo, ¿cuáles son esos riesgos que tenemos en los trabajos? Por allá mirábamos empleados que trabajaban sobre alturas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles deben ser las condiciones de ellos? Y lo otro son los psicológicos y es, digamos, cuál es el contexto laboral por el cual pasamos o sufrimos, ¿cierto? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cuánta es la presión? Y eso, digamos, lo evidenciamos mucho en trabajos como los comerciales, ¿cierto? Lo hemos hablado también en las tutorías. Ese tipo de labores tienen unas cargas o unos pesos bien intensos, ¿cierto? En términos por allá de las metas que se tendrán que cumplir en cada periodo. También, ¿qué me dicen? Los factores de riesgo psicosocial son los que inciden en el estrés laboral, ¿cierto? Más que todo por allá, hoy, por ejemplo, estamos a 28, muchos están pasando por cierto estrés en estos momentos, al ser que cierres, ¿cierto? Cierres contables, cierres de ventas, cierres de compras, entonces todo lo que tiene que ver, como me dice aquí, con las demandas de la situación, ¿cierto? El contexto laboral o las características del individuo como tal. Entonces, chicos, ¿qué podría estar pasando en términos de cómo desarrollamos nuestras labores? ¿Qué pasa en ciertos momentos? Por allá cuando las empresas se están certificando, ¿qué pasa cuando se van a presentar a esas ISO o necesitamos que pasen nuestros trabajos o nuestros cargos? Entonces, sufrimos en estos momentos por ciertas presiones, ¿cierto? Tenemos entonces una ley 2983 del año 2008 que me dice, listo, las empresas como empleadores deben tener en cuenta ciertos factores, tanto positivos como negativos a la hora, digamos, de analizar los cargos como tal, ¿cierto? Entonces, primero debo hacer ¿qué? Analizar o identificar cuáles serán, digamos, los factores que inciden en términos de esas cargas o presiones que hacen que las personas se sientan estresadas o presionadas hacia su cargo, ¿cierto? Habrán que identificarnos y si, digamos, hace parte desde el aspecto físico que probablemente será más fácil remediar,
o hace parte desde lo psicológico, ¿cierto? O también hay que analizar cierta perspectiva y es que hay ciertas personas que tienen, digamos, más control sobre ese tipo de situaciones, ¿cierto? No todos tenemos ese control. De hecho, también lo habíamos hablado en ciertas tutorías y es cuando entonces por allá también las empresas se acomodan y se acostumbran a pedir en sus vacantes, que entonces ya debemos tener casi que esa condición o esa habilidad, ¿cierto? De tener que tener habilidad de trabajar bajo presión. ¿Cierto? También lo hemos hablado. ¿Hasta qué punto, digamos, las empresas también se acomodan en definir qué será ese trabajo bajo presión? ¿Por qué debemos estar, mmm, digamos, limitados o ligados constantemente bajo esos términos, ¿cierto? Que también tenemos factores protectores que el empleador, digamos, debe tener en cuenta. Esto sí, al momento de identificarlos y quererlos, digamos, mejorar. Entonces, por acá me dicen condiciones de trabajo que promuevan la salud y bienestar del trabajador. Entonces, volvemos a lo mismo, porque las empresas se amañan en definir que debemos trabajar bajo presión, ¿cierto? Y en efecto, también como empresas, ¿qué hacen para contrarrestar esos efectos? De hecho, en algún momento algún estudiante me dijo, venga, si bien casi que cuando desde la vacante me dicen que debo tener esa habilidad de trabajar bajo presión, casi que me están diciendo que es una mala compañía, es una mala empresa, no son capaces de gestionar esos ambientes, de organizarlos y de llevarlos a tal punto de que no necesariamente lleguen a ser tan a la pared y ser tan, ¿cómo será la palabra? Presionen tanto a los empleados a trabajar en esas condiciones, ¿cierto? Listo, tenemos entonces en términos de estos riesgos psicosociales y en términos del análisis, cierto tipo de evaluaciones, ¿cierto? Tenemos entonces la evaluación objetiva que me dicen valoración de las condiciones de trabajo y salud. De hecho, por allá también por eso cada vez que vamos a ingresar a una empresa, ¿qué me hacen? Entonces, por allá, todas las evaluaciones físicas y psicológicas para determinar cuáles son las condiciones en las que entramos, ¿cierto? Sin embargo, también las empresas cuentan con unas condiciones como tal que las empresas también bien deben tener en cuenta al momento de que los empleados ingresen, ¿cierto? ¿Qué tenemos también? Evaluación subjetiva, percepción y vivencia del trabajador. Y este también pasa mucho, lo hablamos, digamos, anteriormente, y es en términos de, bueno, con lo que ya viene el empleado, ¿cierto? De dónde viene, qué otros empleos ha tenido, cuáles han sido las condiciones de esos empleos, y de modo que entonces al momento de que se desempeñe sus labores en mi organización, pues cuál sea su percepción en términos de lo que ejecuta, ¿cierto? Entonces, pues que en la otra compañía no sé, no tuviera mucho trabajo, su cargo era más suave o sin tanta carga laboral, entonces al momento de llegar a ciertas empresas y encontrarse con otro tipo de condiciones, pues también qué puede causar en el empleado, ¿cierto? Todo esto, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Entonces me dicen eliminar o atenuar los factores de riesgo psicosocial, ¿cierto? En efecto, ¿qué condiciones puede cambiar o mejorar la empresa? O también desde el empleado, ¿qué aspectos podríamos mejorar con respecto a la percepción de esa persona? ¿Qué me dicen? Establecer medidas preventivas oportunas y efectivas. Entonces, por allá en muchas empresas también hay grupos en términos que se ejecutan para este tipo de cosas. Por ejemplo, desde talento humano, por allá, los jefes y los analistas van mmm, cada cierto tiempo, digamos, a las ARLs, para que les hagan entonces capacitaciones acerca del tema y cómo bajar ciertos temas pues a los empleados, ¿cierto? No necesariamente todos los temas hay tiempo para trabajarlos, ¿cierto? Ni para ejecutarlos, pero sí, al menos hay algunos en términos, digamos, de su importancia que se pueden llevar a los empleados
en sus horas laborales. No sé, digamos a ustedes, digamos si en sus empresas se han encontrado estos aspectos. Por ejemplo, en la universidad, en ese aspecto, las ARLs tienen un programita pequeñito y es curioso, entonces uno la tiene ejecutado en sus computadores y cada cierto tiempo que la persona lleva trabajando por periodos largos en el computador, entonces casi que el programa te dice, listo, es momento de hacer una pausa activa. Entonces ya le dicen ciertos ejercicios que uno puede hacer, entonces esos ejercicios de la cabeza, cierra los ojos o párate y estira los brazos, ¿cierto? Entonces, miren muchachos que son, digamos, medidas preventivas que se pueden ejecutar casi que en el lapso de los trabajos que se ejecutan, ¿cierto? Nuestras horas laborales. Entonces, digamos, son interesantes, ¿cierto? Hay otros que, por ejemplo, desde las áreas de talento humano, en la universidad también lo han ejecutado en ciertos momentos, entonces por allá desde bienestar laboral llegan unas personas en ciertas horas del día, entonces nos sacan de las oficinas y nos dicen, bueno, vamos a hacer otras actividades, 10 o 15 minutos, ¿cierto? Simplemente para alejarnos como del quehacer que nos ha tenido sentados en nuestros puestos de trabajo por largo tiempo, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, que es interesante. ¿Quién tiene también herramientas para calificación del estrés laboral? Digamos, no es muy común, ¿cierto?, que se ejecute. Sin embargo, son desde por allá, desde el talento humano, que indudablemente deben estar constantemente, pues, atentos a lo que se va presentando y si se evidencian ciertas personas un comportamiento específico, pues, bueno, en efecto de mandarlas a que ejecuten otras situaciones para que se desliguen de esas situaciones de estrés como tal, ¿cierto? Pues, ojo, acá tenemos en términos de los factores de riesgo que se diferencian en diferentes aspectos. Tenemos entonces factores extralaborales, ¿cierto? Y entonces por allá en términos de lo extralaboral, eh, ¿qué pasa cuando, digamos, por fuera de la casa o en nuestros hogares, entonces cuando nos tenemos que llevar el trabajo al hogar, ¿cierto? Y seguir o continuar por largas jornadas por fuera. También tenemos intralaborales. ¿Qué pasa entonces en nuestros horarios o nuestras jornadas? O si en efecto tenemos que extender nuestras jornadas laborales para continuar los trabajos que tenemos y eso también que nos causa cuando estamos en las oficinas de 6 de la mañana a 8 o 9 de la noche, ¿cierto? Que causa, ojo, no solamente en términos físicos y el cansancio y lo demás, sino también psicológico y familiar, ¿cierto? Listo, percepciones y experiencias del trabajador. Entonces, también desde ese punto de vista, desde lo intralaboral, ¿qué podrá suceder, cierto? Ojo, también esto si bien hablábamos desde otras tutorías, lo que pasa cuando estamos insatisfechos con nuestro trabajo o lo que vienen estas generaciones, ¿cierto? Que no quieren tener largas jornadas laborales y tener más tiempo libre. Entonces, ¿qué puede pasar con esos empleados, ¿cierto? Y ya factores individuales que lo ligamos justamente con lo que venimos de las generaciones, ¿cierto? ¿Qué están esperando los empleados de ahora? ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué quieren apuntar? Necesariamente mejores salarios, pero bajo qué condiciones, o menores jornadas laborales, pero más tiempo, así sea a costa de menos dinero, ¿cierto? Obviamente, muchachos, las empresas tienen que entrar a mirar y analizar este tipo de aspectos. Listo, en términos de esos factores también tendríamos obviamente que aterrizarlos a los diferentes tipos de empresa y los cargos que tienen en cada una de ellas. ¿Cuáles son las personas que laboran en estas organizaciones? Entonces tenemos información sociodemográfica que me va a decir sexo, edad, escolaridad, convivencia de pareja, ocupación, áreas de trabajo. Lo ligamos nuevamente entonces a los millennials. Entonces,
¿qué edades tienen estas personas? ¿Cuáles son su nivel de escolaridad? Entonces encontramos personas muy jóvenes, pero con grados de escolaridad muy altas, entonces casi que especializaciones y maestrías y con unas edades de 30 años, ¿cierto? Que ya no quieren tener familia o si viven en pareja no quieren tener hijos, ¿cierto? ¿Qué cargos son los que ocupan esas personas? ¿Qué roles en las organizaciones, ¿cierto? Y por ende, pues, ¿qué esperan de esos trabajos? También me dicen características de personalidad, estilos de afrontamiento, que deben ser evaluados por instrumentos clínicos y psicométricos aplicados por expertos, obviamente desde el punto de vista, eh, desde lo que se espera, pues, como obtener, ¿cierto? Listo. ¿Qué tenemos también? Ojo, utilización del tiempo libre, y en esto sí que es cierto, y ya lo habíamos hablado o comentado entonces de qué esperan las personas en términos de esto, menos ocupación o menos horas laborales, pero más tiempo libre. Ojo, no quiere decir que tengan menos trabajo, pueden tener el mismo trabajo, pero en ciertas horas como tal, lo hablábamos, por ejemplo, en Suiza, que bajaron las horas laborales, ¿cierto? Listo, tenemos tiempo de desplazamiento y medios de transporte y, ojo, cuánto tiempo se demoran las personas y si bien yo creo que lo hablábamos el otro día y es en Bogotá, por ejemplo, cuánto se demoran las personas desde su hogar hasta su trabajo y se pueden demorar diariamente hasta 3 y 4 horas. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué implica en términos de su desarrollo profesional, laboral, familiar? Listo, pertenece a redes de apoyo, entonces familia, grupos como tal, y eso también que puede causar características de vivienda, estatus, vivienda propia o usada, ¿cierto? ¿Qué implica para esas personas? ¿Cómo quieren vivir? Y pues en efecto, y lo hemos hablado en otras tutorías, y es entonces las personas quieren tener mayor calidad de vida y no tener, y digamos, no estar tan estresados o tener esas condiciones, pese a que puede que no tengan tanto salario, ¿cierto? Ojo, además porque generalmente ligamos a que a mayor salario muchas veces mayor será, digamos, el estrés o las responsabilidades que se tengan que ejecutar desde ese cargo, ¿cierto? Listo, ¿qué más? Acceso a servicios de salud. Muy importante además porque hablamos que esos servicios de salud son casi aspectos básicos de los que tendremos que cumplir, ¿cierto? O ejecutar. Listo, en términos de los factores intralaborales, tenemos estilos de mando, modalidades de pago y contratación, participación, acceso a actividades de inducción y capacitación, bienestar social, evaluación y desempeño, estrategias para los cambios en términos de los roles o de los cargos como tal. Y ojo, entonces, ¿qué puede pasar o qué se puede ejecutar desde ese aspecto? ¿Cómo responden a las personas? Y si bien, bueno, no con ustedes, pero por ejemplo en talento humano lo hablábamos y es así sea para cambios como tal de los cargos o para que me despidan, ¿cómo lo hacen las empresas? Entonces unos chicos me decían, es que las empresas esperan hasta después de las 2 de la tarde para dar el aviso, entonces casi que nos dan tiempo de de digerir la información y de digerir lo que pasó, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto también pueden ser generadores de ese estrés? Empresas donde constantemente están presionando a los empleados a que está malo el trabajo, a que los pedidos no están tan buenos, a que probablemente tienen que despedir a las personas. Entonces, ¿eso qué implica en la organización? En términos, va muy ligado a los estilos de mando. Entonces, ¿cómo son los jefes? ¿Cómo es la manera de pedir y ejecutar las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo muchachos? Todos estos aspectos hacen que las personas se sientan o no motivadas a laborar.
Listo, ¿qué más en términos intralaborales? Comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Esto, muchachos, en cuanto a los horarios que tengo que cumplir, mm, los informes que tengo que presentar, la calidad de los informes, cómo es la comunicación, cómo es el grupo o el trabajo en equipo, ¿cierto? Si en efecto se ejecuta o no se ejecuta. Y eso también lo hemos hablado, entonces, que muchas veces entonces el trabajo lo gestionaron, lo realizaron los equipos, pero ¿quién se lleva, digamos, las felicitaciones? Los jefes, ¿cierto? Pero cuando pasa algo malo, entonces es todo lo contrario, ya si no es los jefes, sino el equipo el que falló. Entonces, son aspectos, digamos, a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos en términos de este aspecto? Clima y relaciones, cohesión, calidad de interacciones y trabajo en equipo, pues como lo mencionamos ahorita, condiciones de la tarea, la carga que tenemos, la complejidad. Miren que acá me dicen carga mental, entonces en términos de qué velocidad, complejidad, minuciosidad, qué tanto tiempo tenemos para ejecutarlo y si bien entonces nos podemos analizar muchas veces o la mayoría de las veces no es mucho tiempo el que se tiene para ejecutar este tipo de cosas, ¿cierto? Demandas emocionales en términos de las atenciones al cliente y más cuando las empresas constantemente me están diciendo que siempre el cliente es el que tiene que la razón, ¿cierto? Entonces, que el cliente siempre tenga la razón incide en que yo siempre tenga que aceptar lo que el cliente me diga, los requerimientos del cliente, aún no, si no tiene la razón. Entonces, ¿eso qué impacta como tal en mi trabajo? Entonces, ojo, nivel de responsabilidad, de seguridad, vida, salud y otros, y más, muchachos, muy importante cuando tenemos cargos o sobre nuestro cargo, recae la responsabilidad de otras personas, ¿cierto? Entonces, eso también te puede mmm, causar. ¿Qué tenemos en términos del ambiente de trabajo? Jornadas de trabajo muy extensas, ¿cierto? Generalmente, en muchas veces o en la mayoría de las veces evidenciamos que ejecutamos también cargos o tareas que, digamos, no están desde nuestras áreas o nuestros cargos. Entonces, también por eso esas jornadas de trabajo. O a veces nos hacen cumplir ciertas jornadas de trabajo y, en efecto, no evidenciamos que se estén ejecutando labores tan necesarias o importantes, ¿cierto? O que se podrían estar ejecutando en otros horarios. Lo hemos hablado mucho, por ejemplo, el horario de los sábados. Entonces hay muchas empresas que en efecto hacen ir a sus empleados a labores no tan apremiantes o no tan importantes, ¿cierto? Y digamos en términos de los permisos a los empleados son muy reducidos o muy escasos o en efecto muy complicados. Entonces, ¿hasta qué punto también las personas se sienten bien hasta ante estos aspectos de trabajo, ¿cierto? Listo, número de trabajadores por tipos de contrato y si bien también tendríamos mucha tela que por qué cortar en términos de los tipos de contratos, sin embargo, pues ya es un aspecto que la mayoría, tanto de empleadores como empleados, pues nos hemos ido como adaptando, ¿cierto? Listo, beneficios recibidos a través de programas de bienestar. Hay muchas organizaciones pues que tratan en lo posible de manejar este aspecto y de cumplir con estos detalles, al menos en lo mínimo, lo que hablamos ahorita, las pausas activas que se tienen que generar desde la organización y pues a ciertas fechas como tal que generan pues de bienestar, entonces la familia, la reunión en diciembre, a veces que jugar amigo secreto en septiembre, ¿cierto? Entonces eso también que puede generar otro ambiente de unión, de compartir, de conocer al otro con el que trabajo, ¿cierto? Digamos, algunas empresas lo ejecutan en más medida que otras, ¿cierto? Listo, capacitación y formación permanente, sí más todavía porque es directamente relacionado pues al quehacer y al deber ser en las organizaciones, entonces digamos que lo podríamos ver o evidenciar que se ejecuta en mayor medida que el anterior, ¿cierto?
Listo, entonces aquí tenemos, digamos, unas medidas de bienestar que pues, se pueden ejecutar en los trabajos. Entonces me dicen, en términos del ambiente físico, buen diseño del puesto de trabajo, correcta iluminación y nivel del ruido, condiciones adecuadas de temperatura y humedad, espacio de trabajo confortable, entonces lo que hablamos ahorita, mi escritorio, la distancia del computador, como tengo en mi silla, ¿cierto? Sobre el individuo, características de estilos saludables. Entonces, va más que todo también en términos, por ejemplo, no solo del estilo, sino los horarios de comidas, que en efecto las personas puedan cumplir con ellos, técnicas de relajación como las pausas activas, como hablábamos ahorita, técnicas de asertividad también, esos otros trabajos o componentes que se pueden ejecutar. Sobre la organización, mejorar y fortalecer sistemas de liderazgo, dirección, competencias, muy importante aquí desde los conflictos y cómo se manejan los conflictos, cuáles serán los canales que se deben manejar, ¿cierto? Entonces, si directamente tratamos de solucionarlo con el compañero o con el jefe directo y no necesariamente ir donde los superiores, sino cómo se podrá ejecutar. Listo, ¿para qué? En efecto, evitar conflictos y ambigüedades en los roles. Obviamente también por eso desde un principio aquí me hablan desde los puestos de trabajo, para evitar esos choques en términos de quién hace qué y por qué yo probablemente esté haciendo lo de otro, ¿cierto? Fomentar integración y apoyo de grupo, promover un clima laboral adecuado. Esto también hace parte no solamente en términos de entre compañeros, sino jefe y subalternos como tal. Hoy, al contrario, mejorar los sistemas de comunicación, ¿cierto? Bueno, muchachos, no. En términos generales, pues este era como el tema grandes rasgos que les quería pues comentar en esta tutoría o en esta pues videoconferencia. Y bueno, no, en la próxima tutoría pues podemos avanzar o hablar sobre el tema en términos pues de las inquietudes que tengan cada uno. Entonces, no, espero pues que tengan una feliz noche y nos vemos para la próxima vez. Hasta luego.